Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas y vamos a iniciar con la pregunta número uno. Niño de 8 años con TDAH que muestra tics motores leves tras iniciar metilfenidato. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Valorar, continuar dosis bajas y monitorar los tics, cambiar estimulantes más potentes, retirar metilfenidato y no tratar más el TDAH, administrar antipsicóticos de entrada o iniciar dopamina agonistas. Pregunta que está un poco, un poco compleja, bueno, no tan compleja como que nos puede hacer confundir algo, pero los dopamina agonistas pues serán para Parkinson. Los antipsicóticos en este caso no son lo más recomendado. Recordemos que antipsicóticos, por ejemplo, el Aldol, la risperidona, pues no son lo que vamos a dar de manera inicial y más a un niño de 8 años, pues será tal vez en casos graves, probablemente, pero pues hay que colocar en una balanza los riesgos y los beneficios. ¿Retirar el metilfenidato? No, porque el metilfenidato es un grupo de las ANFES que pues sí mejoran esto de la concentración a nivel de sistema nervioso central, pues sí ayudan bastante. Entonces, no, ya que incluso como su RAM tenemos estos tics motores leves, que bueno, a la final son leves. Cambiar estimulantes más potentes, no, no es que si tenemos tics motores leves, vamos a cambiar otro más potente, porque pues, con un RAM y con el leve no vamos a cambiar más potentes y ya sabemos que hay eso de base. Y ojo, no confundir esos tics motores leves con algo añadido, como por ejemplo síndrome de Tourette, que igual nos puede hacer confundir, donde pues sí tendríamos como que valorar aún más el uso de los fármacos, tanto para el TDAH como para el síndrome de Tourette. Pero pues acá lo que nos interesará es valorar, continuar dosis bajas y también monitorar los tics, que pues es un poco más de lógica, pienso. La aparición de tics motores leves al iniciar el metilfenidato no constituye una contraindicación absoluta para su uso. La recomendación pues va a ser manejar esto de las dosis para ver que no haya estos síntomas de los tics leves, siempre y cuando no haya algo más de base o añadido, ya que suspender el tratamiento de forma abrupta puede agravar los síntomas de inatención. No se recomienda el uso rutinario de agonistas ni de agonistas dopaminérgicos, de antipsicóticos ni de agonistas dopaminérgicos para el manejo de tics leves. Y la estrategia principal pues será ajustar la dosis y realizar un seguimiento clínico cercano de acuerdo a sus tics. Vamos a la pregunta 2. Hombre de 22 años consulta por un cuadro de malestar general, fiebre hasta 39 grados, que inicia a inicios de invierno. Presenta además cefalea intensa, tos seca, rinorrea, mialgias generalizadas. Está febril, la cardíaca 101, la presión 180, faringe aparece eritematosa, congestiva, sin exudado y un examen pulmonar normal. Será amigdalitis estreptocócica, sinusitis bacteriana, neumonía bacteriana, influenza o mononucleosis infecciosa. Bien, primero, amigdalitis estreptocócica y mononucleosis infecciosa si tienen un exudado, ya sea blanco o grisáceo, pues tienen exudados, así que descartadas porque acá nos dice sin exudado. Incluso amigdalitis estreptocócica es aún más incorrecto porque acá, según los criterios de Centro, como que no los cumple. El examen pulmonar es normal, así que descartamos la neumonía bacteriana porque esa tendría que tener crépitos, por ejemplo. Y la sinusitis bacteriana, que esta pues tendría estos datos de dolor frontal, que la descarga purulenta, pero acá nos habla de una influenza. Todos esos datos, yo un valoro más que diga mialgias, pues ese es un dato clave para pensar en influenza. Entonces, el inicio brusco de fiebre alta, cefalea, mialgias asociada a síntomas respiratorios durante la temporada de invierno es típico de influenza. Se diferencia del resfrío común porque en este último los síntomas son más leves y sin gran afectación. Pregunta sencilla. Vamos a la pregunta 3. Paciente con fibrosis quística y hemoptisis leve recurrente. ¿Cuál es la medida inicial más adecuada? Anticoagulación, radioterapia, broncodilatadores y fisioterapia pulmonar, cirugía torácica inmediata o restricción hídrica. Esta fibrosis pulmonar nos dice
infecciones respiratorias y también infecciones gastrointestinales o afectación gastrointestinal recurrente. Más una hemoptisis leve, pero acá no vamos a, no sé, buscar complicaciones secundarias de la fibrosis quística, quizás pensar en algo sobreañadido, pues simplemente es algo esperado dentro de la fibrosis quística. Porque imagínense, pues acá esto pues nos dará una faringe eritematosa, bronquios inflamados, pues venas tortuosas también. Y todo esto va a desencadenar en que en algún punto, acá no nos dice cuánto tiempo tiene, qué edad tiene, nos dará fibrosis, o perdón, esta hemoptisis leve. Pero acá nos dice cuál es la medida inicial más adecuada. Lo inicial no es restricción hídrica para nada, cirugía torácica inmediata como que es demasiado para una hemoptisis leve. A no ser que sea una hepatitis tal vez severa, como que ya podemos pensar en otras cosas. Anticoagulación contraindicada, radioterapia no, no sé que pensamos en la plaza, pero acá de base la fibrosis quística, por lo que iniciar con broncodilatadores y fisioterapia pulmonar, pues será lo correcto acá dentro del contexto de fibrosis quística con hemoptisis leve. En pacientes con esta enfermedad bronquial crónica o fibrosis quística, el manejo se orienta a controlar la causa inflamatoria y evitar progresión sangrada. En sí, todo es por la inflamación constante que hay, las venas tortuosas y todo este rollo respecto a un poquito de la fisiopatología. La fisioterapia respiratoria ayuda a movilizar las secreciones retenidas. Es importante monitorizar la cantidad de sangre expectorada y evaluar los signos de empeoramiento respiratorio. Se debe descartar una exacerbación infecciosa mediante cultivo de esputo o radiografía. En ausencia de sangrado activo o abundante, se mantiene el tratamiento de soporte sin requerir medidas más invasivas. Pregunta como que todo sencillo que nos puede hacer confundir un poco, pero no mucho. Pregunta 4. Hombre hipertenso bien controlado con antecedentes de época. Presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo diagnosticado de fibrilación auricular. El fármaco contraindicado es digoxina, enalapril, amlodipino, acenocumarol, atenolol. Súper sencillo. Digoxina se usa en la fibrilación auricular, pero no va a ser contraindicado si el paciente tiene época. Enalapril, un antihipertensivo buenísimo, que a la final sí dará algo de tos, pero tanto como para contraindicarlo en EPOC, quizás no sea lo más correcto. Amlodipino, que es un antihipertensivo muy noble, el cual no está contraindicado. Acenocumarol, eso es dependiente de la CHAdVAS2, pero por lo general se da en fibrilación auricular. Pero el atenolol, a pesar de ser cardioselectivo, pues recordemos que a dosis muy altas, acá no nos dice la dosis, pero a dosis altas pierde esa selectividad. Y sí, estaría contraindicado porque nos va a dar broncoconstricción, que luego se convierte en broncoespasmo, y pues con una época vamos a provocar exacerbaciones que van a complicar al paciente. Y la aplicación nos dice, en el manejo de fibrilación auricular, los betabloqueadores pues son de primera línea. En pacientes con EPOC, los betabloqueadores no selectivos están contraindicados por el broncoespasmo. El atenolol sí es cardioselectivo, pero acá está, a altas dosis pierde esta selectividad y generará crisis. Pregunta sencilla que ya la habíamos visto más antes. Vamos a la pregunta 5. Hombre de 54 años con antecedente de válvula aórtica bicúspide. Es hospitalizado por una endocarditis infecciosa por el Staphylococcus aureus. A pesar de haber iniciado el tratamiento antibiótico 48 horas, el paciente evoluciona con disnea súbita, ortopnea y crepitaciones pulmonares difusas. El examen físico destaca un soplo de insuficiencia aórtica y signos de mala perfusión distal. El eco nos muestra una vegetación de 9 milímetros. ¿Cuál es la indicación de cirugía de urgencia en este paciente? La presencia de la válvula aórtica bicúspide como factor predisponente, el desarrollo de insuficiencia cardíaca aguda con mala respuesta al tratamiento médico, el aislamiento del Staphylococcus aureus en los hemocultivos, la persistencia de fiebre tras 48 horas de tratamiento antibiótico o el tamaño de la vegetación menor a 10 milímetros. El que es menos correcto es la alternativa E, porque esto debería ser más de 10 milímetros. Y aquí está, nos dice aquí menos de 10, y aquí está 9, así que no concuerda. La persistencia de la fiebre está bastante relacionado a que encontremos que haya el aislamiento del Staphylococcus aureus en los hemocultivos, ya que en cualquiera de esos dos, pues
deberíamos tener una bacteremia tan fuerte que nos lleve a inestabilidad hemodinámica, una infección bastante grave también, pero más que todo la inestabilidad hemodinámica. Estos dos como que no cuadran porque primero, nos sigue una indicación como tal de, de cirugía de urgencia. A menos que quizás nos diga que ya se usaron más antibióticos, que tampoco funcionaron y eso se esté complicando más. Bueno, ahí sí. ¿Por qué? Porque nos sugiere que hay inestabilidad hemodinámica detrás de todo este cuadro, una infección bastante severa que podría estar comprometiendo al paciente. La alternativa A, la presencia de una válvula aórtica bicúspide como factor predisponente, pues sí, es un factor predisponente y ya, no es una indicación de cirugía. Sí, como factor de riesgo predisponente, pues ya, hasta ahí, nada más. Pero en este caso, en endocarditis infecciosa, sí debemos vigilar las complicaciones, como acá que ya no sé, disnea, ortopnea, crepitaciones pulmonares difusas. Probablemente ya se esté complicando con insuficiencia cardíaca. Y esto sí es quirúrgico, de urgencia. Ahora, también acá nos dice cómo es la respuesta al tratamiento médico. El tratamiento médico que se hizo no habla de otro tratamiento médico, que ya se puso más antibióticos y que tampoco funcionaron. Pues bueno, ahí sí podría cambiar la alternativa correcta, pero por ahora pues se mantendrá esa insuficiencia cardíaca causada por regurgitación valvular grave, secundaria destrucción de la válvula cardíaca, constituye la indicación más urgente de cirugía en endocarditis infecciosa. Vean como que es un ciclo todo esto. La falla hemodinámica derivada del daño valvular severo suele ser refractaria al tratamiento médico. Cuando la terapia antibiótica y el manejo médico intensivo no logran estabilizar al paciente, persiste el edema pulmonar refractario, se requiere la intervención quirúrgica inmediata. Este procedimiento será reparación o reemplazo valvular. Y el objetivo estará centrado en restaurar el gasto cardíaco y prevenir el colapso circulatorio. Pregunta un poco compleja. Bueno, esta sí estaba compleja. Sí estaba un poco difícil. Nos podíamos haber confundido con la vegetación, que si fuera más de 10 pues ya, igual cirugía. Y incluso acá nos dice decisión del momento quirúrgico, nos habla de considerar la inestabilidad hemodinámica, la estabilidad hemodinámica, el riesgo embólico y control de la infección. Daditos clave para pensar en cirugía. Pregunta muy compleja. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué T-score define osteopenia? Menos de 2,5 desviaciones, menos de 3, entre 0 y más 1, mayor a 0, menos 1 y menos 2,5. Pregunta súper sencilla. 0 más 1, normal. Mayor a 0, pues igual está bien. La que es 3 y menos 2,5 nos dicen osteoporosis, probablemente ya menos de riesgo es algo bastante severo. Mientras que menos 1 y 2,5 es la definición, según el T-score de osteopenia, y es lo correcto, nos dice que el T-score index está entre menos 1 menos 2,5 de regiones estándares. Este rango indica la pérdida moderada de la masa ósea y el riesgo de progresión de osteoporosis, ¿no es cierto? Medidas preventivas. Pacientes con osteopenia se benefician con suplementación de calcio, vitamina D. Bueno, pregunta sencilla. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es el tratamiento estándar inicial para cáncer de endometrio en estadio 1 operable? Radioterapia sola, histerectomía total con salpingoforectomía bilateral, ablación endometrial, quimioterapia sola o histerectomía subtotal. Bien, pregunta, esta sí la veo un poco más compleja. Pues, si nos dice operable, descartamos radioterapia y quimio. Estas ya no son operables, tal vez de manera coadyuvante quizás, pero acá no. Operable, descartadísimas. La ablación como que sí podría ser, pero ablación se referiría más a un vaso, quizás que esté sangrando, un vaso por ahí resaltante, pero hasta ahí. La podemos descartar. Histerectomía subtotal o histerectomía total, bueno, si tiene un estadio 1 operable, quizás sea una subtotal. Como que suena más lógico pensar en esta que en una histerectomía total. Tal vez tal vez esta sea muy radical. Vamos por la alternativa E y bueno, estamos en incorrecto. El tratamiento inicial estándar de la histerectomía total con salpingoforectomía consiste en extirpar el útero junto con ambas trompas de falopio y ovarios. Este procedimiento elimina el tumor primario y disminuye el riesgo de diseminación. La cirugía también proporciona material para
La evaluación histopatológica permite una estadificación adecuada y decisión sobre terapia ayudante. En determinados casos se añade linfadenectomía pélvica y para-aórtica. Este enfoque quirúrgico es preferido porque en estadios tempranos y en pacientes con buen estado final, no tenemos el estado acá, ofrece altas tasas de curación y excelente control local de la enfermedad. Bien, pregunta que si estaba, esa sí estaba compleja. Vamos a la pregunta 8. Niño de 4 años es traído de urgencias por su madre debido a que presenta fiebre súbita alta de 39,5, dificultad para respirar de 3 horas, evolución. El examen físico se observa ansioso, con aspecto tóxico, sentado en la camilla, inclinado hacia adelante y apoyado en sus manos. Presenta un estridor respiratorio suave, pero destaca una marcada cialorrea y rechazo absoluto a ingerir líquidos. No presenta tos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada? Crupolaringio, administramos Dexa intramuscular y nebulizamos con adrenalina racémica, epiglotitis aguda, aseguramos vía aérea en un entorno controlado, pabellón por personal experto, aspiración de cuerpo extraño, realizamos maniobra de Heimlich de inmediato, traqueitis bacteriana, iniciamos antibiótico endovenoso y realizamos radiografía de cuello lateral, absceso retrofaríngeo, solicitamos tomografía computarizada del cuello con contraste. Podemos ir descartando porque ya sabemos de qué se trata esto. Claves acá. Aspecto tóxico. Esta posición que es la conocida como la de trípode. Hay un estridor, cialorrea. ¿Qué más? Pues rechazo a líquidos, que es algo que también puede existir y no hay tos. No hay tos. Descartamos traqueitis bacteriana porque esta traqueitis viene con tos. Una tos que es algo dolorosa. Absceso retrofaríngeo. Solicitamos tomografía. ¿Por qué pensaríamos en absceso retrofaríngeo si tenemos esos datos de posición de trípode, tóxico, ansiedad? Pues no, no cuadra para nada. La aspiración de cuerpo extraño también es incorrecta porque en el cuadro o en el enunciado tenemos fiebre. No explica por qué habría fiebre. El laringio es de la tos perruna y pues laringio, esto es viral. Y acá es bacteriano con la posición y el aspecto y otras cositas del enunciado como que hay un estridor, nos habla de una epiglotitis aguda, siendo esta la correcta. Es una infección grave, muy grave, que tiene estridor intenso. Bueno, a veces tiene estridor intenso, la cosa es que existe estridor. Puede o no ser intenso, eso es algo muy independiente. Claves que yo les quería recordar es el aspecto que es tóxico, mal estado general, que hay fiebre súbita y esto de la posición que creo que es lo más recalcante, lo que todos conocemos. Y bueno, esto es una emergencia médica, requiere intubación y antibióticos de amplio espectro. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 9. Una mujer de 26 años cursaron un embarazo de 9 semanas por fecha última de regla segura. Consulta por la aparición de un exantema morbiliforme leve, adenopatías retroauriculares y febrícula. Refiere que hace 14 días estuvo en contacto con su sobrino que presenta un cuadro similar. Se solicita serología que informa IgM e IgG positivas para rubiola. ¿Cuál es el riesgo aproximado de transmisión vertical y la consecuencia fetal más probable en este caso? Riesgo de transmisión, 90% con alta probabilidad de efectos cardíacos, oculares o auditivos. Riesgo de transmisión, 20% con bajo riesgo de malformaciones fetales. Riesgo de transmisión, 100% con muerte fetal inútero. Riesgo de transmisión, 50% limitándose a daño exclusivamente a sorderas neurosensorial. Riesgo nulo, ya que la barrera placentaria es impermeable al virus de la rubiola durante el primer trimestre y hay dos maneras de resolverla. Pienso que las dos es un poco más de memoria quizás. Pero pues a la final tenemos una paciente embarazada en el primer trimestre de embarazo por las 9 semanas que tiene rubio, confirmada por el IgM y IgG. Bien, ¿qué hacemos? La primera es por el riesgo de transmisión. Recordar el riesgo de transmisión, cuánto es. Y la segunda es recordar las consecuencias del producto que va a tener por
rubiola congénita, que como si lo vemos de ese sentido es un poco más fácil. Riesgo de transmisión menos del 20%, con bajo riesgo de malformaciones fetales, no. No es ni el riesgo de transmisión ni las consecuencias que va a tener el producto. Esto al 100% no, esto es incorrecto, es demasiado exagerado. 50% con daño de la sordera neurosensorial es parte de los daños que vamos a encontrar, pero falta aún otros datitos. El riesgo es nulo, no es nulo, sí tiene riesgo. Ojo, todo hablando en el contexto del primer trimestre del embarazo. Acá la alternativa correcta es la A, un riesgo de 90%, el cual es quizás más para recordar, pero esto que sí todos lo sabemos, los, las alteraciones congénitas que va a tener este producto, que van a ser defectos cardíacos, oculares como cataratas, auditivos como esta sordera neurosensorial, la microcefalia que también puede existir, pero los defectos cardíacos como que es un poco más raro, quizás sería cambiar esto por microcefalia. Ah, y hay un rash igual, eso de muffin. La infección materna por rubiola durante el primer trimestre de embarazo tiene una alta probabilidad de transmisión transplacentaria, con graves consecuencias. Este síndrome se caracteriza por defectos cardíacos, alteraciones oculares, daño neurológico, igual tiene un rash tipo muffin, me parece, que ya lo vimos. Pregunta que estaba buenísima. Vamos a la pregunta 10. Niño de 2 años que no responde a su nombre, evita el contacto visual y no señala objetos para compartir interés. No hay antecedentes perinatales de riesgo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Trastorno de déficit de atención y hiperactividad, mutismo selectivo, trastorno de espectro autista, retraso global del desarrollo psicomotor, trastorno específico del lenguaje expresivo. Podemos confundirnos con una alternativa, pero pues por lo demás está sencillo. Déficit de atención es todo lo contrario, incorrecto. Mutismo selectivo es un paciente que deja de hablar porque sí, porque quiere. Trastorno del espectro autista, como que sí podría ser. Retraso global de desarrollo. ¿Será retraso global de desarrollo que no responda a su nombre, que evite contacto visual, que no señale objetos para compartir interés? No nos habla tanto del desarrollo psicomotor, nos habla más de un trastorno de espectro autista. También nos puede decir esto de los manierismos, que le gusta aplaudir, eso de las texturas. Y este trastorno específico del lenguaje expresivo, pues sería lo de fluidez, por ejemplo, como la tartamudez, quizás. Pero bueno, que lo correcto es marcar la alternativa C, el TEA. Y acá se caracteriza por estas alteraciones persistentes de la comunicación social, patrones de comportamiento restrictivo. Este niño tiene 2 años, le falta la respuesta al nombre, la evitación del contacto visual y la ausencia de gestos de señalización van a reflejar deficiencias en la comunicación no verbal. Pregunta sencilla. Vamos a la pregunta 11. Mujer de 60 años acude con un sangrado vaginal posmenopáusico. Ecografía nos muestra endometrio de 12 miligramos de grosor, perdón, milímetros de grosor. ¿Qué estudios se debe realizar a continuación? Biopsia de endometrio mediante aspiración con cánula de Pipel, citología vaginal, un PAP, seguimiento ecográfico 3 meses, histerosalpingografía, histerectomía total inmediata. Recuerden, hay un, no sé si es refrán, pero dice que ante cualquier hiperplasia en una paciente o ante cualquier sangrado en una paciente posmenopáusica, es cáncer hace demostrar lo contrario. Y en este caso, para demostrar que si fuera así, no vamos a hacer una histerectomía total porque nos estamos adelantando bastante. Histerosonografía que nos sirve más para ver pólipos. Ecografía en 3 meses vamos a esperar demasiado y no es lo correcto esperar en estos casos. Y el PAP que nos sirve como screening, lo cual acá ya no nos sirve demasiado, pero sí, esa biopsia es lo correcto, ya que si tenemos un endometrio engrosado más de 4 o 5 milímetros en la ecografía, nos obliga a mostrar una muestra histológica para así realizar la biopsia endometrial por aspiración, que es por la cánula de Pipette. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 12. Una paciente de 78 años, autovalente para las actividades de la vida diaria, consulta por una sensación de falta de energía, debilidad de los últimos meses. El examen físico destaca una pérdida de peso no intencionada de 5 kilogramos en el último año.
y una velocidad de marcha disminuida a 0,7 metros por segundo. El resto del examen es normal. Según los criterios de Fryet, ¿cuál es el diagnóstico más probable y qué implicancia tiene? Envejecimiento normal, requiere control anual, síndrome de fragilidad, riesgo elevado de caída, hospitalización, mortalidad, depresión geriátrica, requiere inicio de inhibidores de la recaptación de serotonina, prefragilidad, que se beneficia principalmente con polivitamínicos, sarcopenia confirmada, requiere inicio inmediato de suplementos proteicos. Bueno, esta pregunta como que sí nos quiere, nos puede hacer confundir respecto a las alternativas. Pero 78 años, pues ya adulto mayor, autovalente que realiza sus actividades por sí mismo, por sí misma, tiene falta de energía, debilidad, pérdida de peso, que ya sabemos que entre hasta los 23 es un bajo de peso, eso ya vimos en otra preguntita. Esto de disminución de la velocidad, todo esto nos habla ¿de qué? De fragilidad. E incluso los criterios de Freud van dirigidos a ello. Esto pues no es un envejecimiento normal que requiere solo control anual porque no es lo mismo que acá nos diga pérdida de peso no intencionada, no nos habla de su dieta, no dice que está comiendo, falta de energía y debilidad en los últimos meses. No es algo normal que un paciente dentro de la fisiología de un paciente arriba de los 65 años que pierda esta, esto de la energía, exista debilidad, disminución del peso, disminución de la velocidad de marcha, no va tanto así en algo normal. Entonces, pues incluso nos habla de los estrés de Fryet que ya va un poco más dirigido, pero recuerden que esto no está dentro de la normalidad. Depresión geriátrica que nos puede hacer confundir también, pero acá nos habla esto de la trastorno de la velocidad disminuida que lo podemos descartar. Acá tendremos que tener anedonia, desesperanza, apatía, descartada. Prefragilidad puede ser siempre y cuando tengamos quizás un criterio y que esté en el contexto de esto de los criterios de Freud. Sí podría ser, pero con un criterio, dos criterios tal vez, porque de tres o más, pues ya damos el diagnóstico. Y sarcopenia confirmada, esto va más a los músculos. Debilidad, pero solamente de los músculos. No está relacionado tampoco a la velocidad de marcha, pérdida de peso, simplemente es debilidad. Entonces vamos a marcar el síndrome de fragilidad, que es lo correcto. Se define como una pérdida de la reserva fisiológica en un adulto mayor sano, en un adulto mayor sano, un evento estresante como una infección urinaria leve se supera al bien el estado basal. En un paciente frágil ese mismo evento estresante dispara una cascada de descompensaciones. Para el examen, los criterios de Frey son la regla de oro. En este caso, pues esta paciente tiene pérdida de peso, agotamiento, lentitud. Puede indicar un estado catabólico, refleja la percepción de la fatiga ante mínimos esfuerzos, un punto de corte crítico en geriatría menos de 0,8. Bueno, esos son los puntos de corte, pues ya es algo bastante específico, pero que haya lentitud sí es algo que, bueno, según estas tres cositas, combinada nos orienta mucho a la fragilidad. La alternativa correcta menciona que tiene riesgo de eventos adversos. Esto es fundamental porque la fragilidad es potencialmente reversible. Tendrá riesgo de caídas, hospitalización, mortalidad, cosa que ya la vimos dentro de la alternativa. Vamos a la pregunta 13. ¿Cuál es el tratamiento más indicado para una paciente cuyo T-score de densitometría ósea es menos 2,7 columna lumbar y menos 2,9 en cadera? Suplementación con calcio, vitamina D, raloxifeno, terapia estrogénica sustitutiva, denosumab, bifosfonatos. La terapia con calcio y vitamina D, no. Tal vez de manera coadyuvante, pero acá en una osteoporosis establecida es incorrecto. Roclifeno no nos sirve acá como tratamiento profiláctico, quizás está mal. Terapia estrogénica sustitutiva, vamos a decir que para el UNACOM, no, es incorrecto. Denosumab, en casos refractarios que no sirva con el bifosfonato, con los bifosfonatos que son de elección acá, pues sí vamos a usar denosumab. O incluso si es que esto fuera pues un poco más agresivo, por ejemplo, menos de 3 ya en una osteoporosis bastante grave. Pero acá aún intentamos con los bifosfonatos. Tiene una osteoporosis establecida en los sitios. El tratamiento de primera línea incluye la suplementación con calcio y vitamina D, pero los bifosfonatos orales serán la base.
Vamos a la pregunta número 14. ¿Qué hallazgo en la exploración de vía aérea sugiere el riesgo de apnea? Cuello corto, Malampati 1, cuello ancho, Malampati grado 3 o 4, lengua delgada o faringe ampliada. Riesgo de apnea. Quizás se refiere a esto del síndrome, apnea, hipopnea, obstructiva de sueño. Quizás pienso en que va a ese aspecto. Entonces, cuello corto, Malampati 1, lengua delgada y faringe amplia están incorrectos, pues acá lo que nos interesa es tener un cuello ancho y además Malampati, que incluso nos sirve para anestesia, ver esto del Malampati, que es de difícil intubación. En este caso sí, también hay riesgo de apnea. Y acá pues vamos a ver esto, creo que que solo se ve paladar blando, un tercio de la úvula, paladar duro. A eso se va este Malampati 3 y 4. Y estamos bien. Entonces, pues esta presencia de ambos nos da riesgo de apnea obstructiva de sueño, ya que reducen el espacio faríngeo. El malampati violó la visibilidad de las estructuras orofaringeas y el que esté en 3 o 4, pues hay menor espacio retrolingual y hay mayor probabilidad de obstrucción dinámica. El cuello ancho o corto, especialmente una circunferencia cervical aumentada, se asocia a mayor colapsibilidad faríngea. Estos hallazgos contribuyen a la evaluación clínica de riesgo de prepolisomnográfico, junto con otros factores como obesidad y ronquidos crónicos. Bien, pregunta que está buena para recordar. Vamos a la pregunta 15. ¿Qué manejo integral de la fibromialgia? En el manejo integral de la fibromialgia, la educación del paciente es un componente crucial. ¿Cuál de los siguientes objetivos principales? ¿Cuál es uno de esos objetivos en la educación de pacientes con fibromialgia? Instruir al paciente para que evite toda actividad social y laboral, recomendar el uso exclusivo de terapias alternativas no comprobadas, proporcionar información sobre la naturaleza de la fibromialgia, validar sus síntomas, explicar las opciones de tratamiento, fomentar estrategias de automanejo, diseñar o enseñar al paciente a realizarse autoinfiltraciones, convencer al paciente de que su dolor es puramente psicológico. Bien, pregunta. Está sencillo, pero vean que el contexto de las alternativas como que es muy duro, es muy duro. Enseñar al paciente a realizarse autoinfiltraciones es incorrecto, totalmente incorrecto. Instruir al paciente que evite toda, más bien debería tener, pues, en lo que pueda, una actividad social y laboral, en lo que pueda. Recomendar el uso de terapias alternativas. No, esto es incorrecto más que para este paciente, pues para la vida no vamos a recomendar terapias que no estén comprobadas científicamente, que no haya lo que hacemos, medicina basada en la evidencia. Si no tenemos esto, entonces está incorrecto y no vamos a convencer al paciente que su dolor es puramente psicológico, ni que seamos la madre lincote, lo cual nos deja con la alternativa C. Proporcionar la información correcta de la naturaleza de la fibromialgia, recuerden, fibromialgia es dolor, que el paciente solo siente dolor. Explicar las opciones de tratamiento y fomentar estrategias de automanejo. Y no solo para fibromialgia, sino que siempre debería ser así, pues explicar la naturaleza de la enfermedad, ser empático con sus síntomas, explicar las opciones de tratamiento y fomentar, pues si es que se pudiera, en lo que se puede, automanejo. Los componentes claves serán la validación de los síntomas, la explicación de la enfermedad, opciones de tratamiento y fomentar el automanejo. ¿Qué más podemos decir de esta? Pues las autoinfiltraciones no forman parte del tratamiento, el tratamiento social o laboral es contraproducente y el uso excesivo de terapias no probadas carece de base científica y no es ético. Bien, pregunta que estaba buenísima, pero muy profunda, muy profunda. Vamos a la pregunta 16. Niña de 13 meses que desde hace 4 meses dejó de crecer según las curvas de crecimiento. Presenta diarrea crónica y pérdida de peso progresiva. En hemogramas se documenta una anemia ferropénica. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio? Biopsia intestinal inicial, coprocultivo de heces, prueba serológica de anticuerpos antitranslutaminasa, test de tolerancia a la lactosa, test de sudor para fibrosis quística. Fibrosis quística ya dijimos que es respiratorio y gastrointestinal. Acá solo tenemos gastrointestinal descartada. No tenemos algo que nos indique algo de lactosa, entonces la descartamos. Biopsia intestinal
podría ser, pero hay un examen que es mucho más antes, aquí incluso acá nos dice el examen adecuado para iniciar el estudio es el examen inicial, acá la biopsia intestinal es como que el gol estándar de confirmación, que no es el inicial. Y el coprocultivo ese, si pensamos en un parásito, pues puede ser una Yardia lamblia, por ejemplo, una Yardiasis que esté cursando en el paciente, pero tiene que tener fiebre. Y al no tener fiebre, lo primero que podemos pensar es una enfermedad celíaca, pero los 13 meses como que es un poco raro, quizás. Incluso los 7 meses de haber iniciado esto, porque tiene 4 meses desde que dejó de crecer, o sea, 4 meses de evolución y es algo crónico que también nos apoya para el diagnóstico, la diarrea crónica, pérdida de peso, que deje de crecer, y esta anemia ferropénica que, claro, está dentro, justamente por la diarrea crónica. Entonces, pues todo este cuadro, especialmente tras la introducción de cereales en la dieta, no nos habla acá de cereales. Bueno, también a los 7 meses, ¿será que a los 7 meses damos cereales? ¿Será? Corresponde a la presentación clásica de enfermedad celíaca. Bueno, yo no diría tan clásica según la edad, pero bueno. Es una enteropatía autoinmune desencadenada por la exposición al gluten. El primer paso diagnóstico es la detección de los anticuerpos específicos, los cuales son los antitransglutaminasa. Y después, pues ya para confirmarlo, podemos usar la biopsia intestinal. Vamos a la pregunta 17. ¿Cómo se diagnostica la proteinuria ortostática? La proteinuria más de 3,5 gramos, 24 horas, microalbuminuria persistente, relación esta albuminuria creatininuria más de 300 miligramos, tira reactiva positiva en el primer chorro matutino o recolección de orina nocturna negativa y diurna positiva. Bien, esta es una pregunta compleja, muy compleja. Proteinuria ortostática, incluso algunos pueden pensar que proteinuria ortostática, ¿y eso qué? Pero pues sí es algo complejo, incluso puede ser, y puede llegar a ser algo funcional, tal vez en adolescentes, que es lo más típico, y esto nos dice que es como, recuerden, todo lo contrario a una proteinuria normal, en el sentido de que nos da proteinuria, pero que salga o sea, durante el día, durante la tarde positiva, pero durante la noche y también la primera orina del día salga, ¿qué? Negativa. Eso es lo típico. En un síndrome nefrótico lo podemos encontrar, esto con microalbuminuria persistente, que no sería lo correcto. Tal vez incluso podríamos encontrar macroalbuminuria. La relación esta es totalmente incorrecto. La tira positiva en el primer chorro matutino es todo lo contrario. No se haga con la alternativa B, pero recuerden, eso es muy raro, bastante raro y puede llegar a ser funcional, pero hasta ahí. Esa proteína ortostática se diagnostica cuando la excreción de las proteínas es normal durante el reposo nocturno y aumenta de forma significativa durante el día. La confirmación se realiza mediante la recolección fraccionada de orina, una muestra nocturna obtenida en decúbito que resulta negativa dentro de rangos normales. Y eso, miren, en decúbito, o sea, es algo pues muy complejo lo que se lee una vez y pues se queda porque es algo muy, muy raro, la verdad, muy raro. Y es algo benigno al final. Pero pregunta muy rara, muy rara. Son como cositas que uno lee, tal vez por, no sé, por entretenimiento. Y de lo raro que es, como que, que lo recuerdas. Vamos a la pregunta 18. Un niño de 8 años es derivado por dificultades persistentes en el aprendizaje escolar. Tras la evaluación integral se obtiene un coeficiente intelectual de 65. Al evaluar su funcionamiento se observa que requiere supervisión para el aseo personal, tiene dificultades para comprender el concepto de dinero y sus interacciones sociales son inmaduras para su edad. ¿Cuál de los siguientes es el criterio para definir el diagnóstico y la gravedad de discapacidad intelectual según el DSM-5? La presencia de comorbilidad con trastorno del espectro autista, el valor numérico del coeficiente intelectual obtenido en pruebas estandarizadas, la edad de inicio de los síntomas siempre que sea posterior a los 18 años, el grado de afectación del funcionamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico, o la presencia de causa genética identificable, por ejemplo, síndrome de Down. Pues acá lo correcto, o bueno, la que es más incorrecta es la alternativa C. Este inicio de los síntomas no siempre es posterior a los 18 años, se presenta desde mucho antes. Según la etiología también depende, cosa que igual es incorrecta la alternativa E, porque no
no siempre por una causa genética, hay múltiples etiologías, donde, pues, entre ellas está, esta va a ser pregunta por ustedes, ¿cuáles creen, o sea, son muchas, pero por ustedes, qué etiologías sospecharían qué etiologías sospecharían además del síndrome de Down? Coloquen en los comentarios cuáles podrían ser esas etiologías, que son varias la final. ¿Qué más tenemos? Pues la presencia de comorbilidad con trastorno de espectro autista sería quizás algo como que lo contrario, me parece, de cierta manera. El valor numérico del coeficiente intelectual, no, esta se usaba antes. Mientras menos era tu coeficiente intelectual, como que más discapacidad tenías, discapacidad intelectual, pero ahora se sabe que no es tanto así. Ojo, dentro del DSM-5, ¿qué es lo que se utiliza ahora? Y ya va a salir la nueva versión del DSM-5. Y acá lo que nos interesa es saber que el grado de afectación del funcionamiento, el del funcionamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico es el criterio diagnóstico y también la gravedad, porque qué tal si tiene dominio conceptual bajo, dominio social bajo, dominio práctico bajo, pues no va a ser el paciente, no va a tener la capacidad de ser autovalente. Pero la marcamos y estamos bien. El funcionamiento adaptativo se divide en tres áreas: el dominio conceptual, gravedad y social. Ah, no, dominio conceptual, social y práctico. Y acá nos pone ejemplos. En el nivel grave, pues el paciente tiene una comprensión muy limitada del lenguaje, según el dominio conceptual. Según el dominio social, pues en nivel moderado, el lenguaje hablado es mucho menos complejo que el de sus pares. Y en el ejemplo de gravedad, según el dominio práctico, en el nivel profundo, el paciente depende de otros. La verdadera utilidad para evaluar el funcionamiento adaptativo es determinar el apoyo, si tiene discapacidad intelectual leve o grave. Según esto, pues, se valora la capacidad de apoyo, si puede realizar sus tareas complejas o si necesita una supervisión constante. Pregunta que estaba buenísima, buenísima. Vamos a la pregunta 19. ¿Cuál es la causa más frecuente de estrés congénito? Atresia de Coana, laringomalacia, euglotica, traqueomalacia, anillo vascular. Súper sencilla. Más bien sobre eso podemos hablar de la segunda causa más frecuente, que puede estar la parálisis de cuerdas vocales como segunda causa. Ya la tercera puede ser traqueomalacia, luego ya varía entre atresia de Coanas, anillo vascular, que puede ser, incluso esta puede ser la tercera. La web pilótica no, esa es muy rara, pero pues acá nos dice la causa más frecuente y esta es la laringomalacia por mucho. Esa es la causa más frecuente, representando más del 60%. Se origina por flacidez de los tejidos suprarlóticos, especialmente de los pliegues aritenoepiglóticos y del epiglotis. El estridor es más evidente durante la alimentación, el llanto o el decúbito supino y mejora al colocar al lactante en posición erguida. Suele detectarse desde el nacimiento y se acompañará de dificultad respiratoria leve o reflujo gastroesofágico, quizás más por el reflujo. El diagnóstico se basa o se confirma mediante la laringoscopia flexible. Pregunta que estaba buenísima. Para recordar, estaba muy bien. Y vamos a la pregunta 20. El paciente diabético tipo 2 de 55 años con glicemia en ayunas de 280 y la hemoglobina glicada 9,2. Actualmente está con metformina 1 gramo cada 12 horas y dieta adecuada. ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico? Agregar glibenclamida 5 miligramos día, suspender metformina y cambiar a glitazona, incrementar metformina 1,5 gramos cada 12 horas, agregar inhibidor de la DPP4, sinoacetaglitina, o agregar insulina basal nocturna. Bien, acá tenemos esta glucemia en ayunas y esta hemoglobina glicada que nos indica severidad, mucha severidad. Está muy grave este paciente. Más de 250 y está en 9,2 podianos. Dice que hay que agregar algo ahora, inmediatamente. No vamos a darle glibenclamida porque pues acá no nos va a servir. Con estos dos datos, no, es incorrecto. Estos son como que indicaciones de agregar algo que va a ayudar muchísimo, más que los fármacos por vía oral.
Cambiar la metformina por glitazona tampoco es lo correcto en este caso. La metformina, aumentarle la dosis, no, si ya está casi en dosis máxima. Agregar un inhibidor de la EPP4 nos puede servir de cierta manera, pero aún así no corrige esto en el tiempo que nosotros deseamos, porque toma su tiempo. Entonces, lo correcto es iniciar insulina. Y estos son indicativos de insulina. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina glicada de 9, que está totalmente descontrolada, pese al uso de metformina, de primera línea es la insulina basal. Puede emplearse en el pH o un análogo de acción prolongada. El objetivo principal es corregir el sistema de ayuno. Esa intervención permite control glucémico rápido y efectivo, reduciendo el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Y sí, la hemoglobina glicada más de 9 ya es indicación para usar insulina. Y también que esté en 280 descontrolada, pues sí, también. Bien, vimos preguntas, pues que estaban, y yo lo vi ahora como que todas estaban entre un rango normal a elevado. Así, normal, elevado. Ya no había tantas preguntas muy fáciles. Y bueno, ya estoy muy seguro que todos ustedes sí sacaron, algunos tal vez 20, otros tal vez 19, 18, pero estoy muy seguro que todos tienen más de 16. Acá en la pregunta 7, en lo personal sí estaba muy complejo, pensaba que sí era esa la alternativa correcta, pero estoy bastante seguro que ustedes sí respondieron bien a esta pregunta. Entonces, pues nos vemos en otro video y sigamos estudiando.